Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del verso 6 al verso 9, porque allí hay algunas cositas que vale la pena que usted tenga en cuenta en el desarrollo de su vida cristiana. Y si aún no es convertido, pues le va a servir para que en el momento que decida su vida para caminar con Dios, aprenda a hacerlo de una manera centrada, con conocimiento de causa, no manejando extremos, preocupándose por una correcta interpretación bíblica. Vamos a leer entonces este pasaje y después vamos a hacer unos aportes que esperamos no solamente nos sirvan a nosotros, sino a todos y cada uno de los que a esta hora están conectados ahí. Leamos, mi estimado Mauricio. Dice la Escritura: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo de la mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Vamos a hacer un ejercicio con este pasaje. Es difícil. Sí, el ejercicio es, porque a esta hora hay algún pastor pensando en organizar la enseñanza para esta noche. Vamos a tratar de dar una idea. O de pronto a una dama le dijeron que es culto de Dorcas y debe de dar hoy la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué títulos pudiésemos sacar de este pasaje? Hermano Mauricio. Dios cuida de sus pequeños. Dios cuida de sus pequeños. Pastor Darwin. El pecado de poner tropiezo. El pecado de poner tropiezo. ¿Qué otro título? Lo que hay que quitar de nosotros. Lo que hay que quitar de nosotros. ¿Qué otro título? Ese y ya. Ese y ya. Bueno, yo le colocaría así. Interprete bien la escritura. Podría ser. Uy, ya sé hacia dónde va usted. Exacto. Una vez me contó una historia. Yo le colocaría así. Interprete bien la escritura. ¿Ya? Otro podría ser, no se equivoque. ¿Sí? Claro. Otro podría ser, los obstáculos siempre estarán. ¿Ya? Sí. Otro podía ser, no se convierta en tropiezo. O sea que ya les dimos como 7. Amén. Y hay mucho más en el desarrollo de lo que vamos a hacer. De pronto alguien dice, ¿y cómo hago yo para organizar esa enseñanza? Bueno, usted puede organizar a partir de uno de esos títulos, tomando uno de los versículos que en sí tienen el mensaje completo. ¿Cierto? Es necesario que vengan tropiezos. Ese podría ser otro título, ¿verdad? Amén. Otro podría ser, pero tenga cuidado, no sea tropiezo a nadie. Y lo puede argumentar inclusive de lo que Pablo escribe a los Gálatas, ¿no? No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. O sea que hay un material muy importante.
Pero cuando entramos a estudiar el pasaje, es muy interesante que pensemos varias cosas. La primera, algunos piensan que por ser cristianos, el camino está tan expedito, es que dice. Sí, señor. Sí. ¿Sí es así? Sí, despejado. Color de Usted rosa. es la persona que me enseña, porque yo no sé hablar. El camino sin dificultades. Yo tuve la oportunidad de atender un caso de un hombre que me llamó mucho la atención porque él decía, hermano, ¿por qué estoy enfermo? Si yo oro, si yo hago ayunos, si yo hago vigilia, si yo diezmo, si yo ofrendo. O sea, él pensaba que el hacer aquellas cosas le garantizaban a él una vida en absoluta paz en todos los campos. Incluso me dijo, y antes de conocer a Dios yo tenía dinero, pero desde que me convertí al Evangelio, nada de recursos. Entonces, yo quiero pues entrar en este campo porque a veces los cristianos creemos, y es que además hay corrientes filosóficas que ofrecen un evangelio así, sin dificultades, ¿ya? Incluso dentro de nuestra comunidad hay quienes predican que si no quieren tener ningún problema, la salida es Jesús. La verdad, quien predica así está lejos de la verdadera enseñanza del evangelio, porque Jesús está diciendo aquí, vendrán tropiezos. Además son necesarios. ¿Ya? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, Claro. Jesús dijo que quien quiera ser salvo tiene que renunciar a sí mismo, tomar una cruz Y seguirle. y seguirla. Entonces, eso como para que usted vaya pensando que Jesús tuvo razón cuando le dijo a un hombre que, muy emocionado por el evento del momento, le dice, Señor, te voy a seguir. Y Jesús lo mira y dice, usted no sabe lo que está diciendo, paisano. Las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esto como para que vaya pensando que seguir a Jesús tiene un precio. Y es la renuncia de sí mismo. Es la vocación de decidir definitivamente renunciar a todo para agradar al que le llama, que en este caso es Dios. hermano Carlos, de lo que usted dice es plenamente cierto y de manera progresiva hemos permitido que el mensaje del Evangelio se desvirtúe a raíz de la forma de enseñanza en la cual hablamos de los adendos que puede tener el Evangelio, que Dios puede darlos, pero no lo que es esencial en No el, es la en el regla. Evangelio. Y de algún modo es por cómo vivimos en el presente, ¿sí? Digamos que usted a un cristiano del primer siglo le iba a proponer hacerse rico como consecuencia de la bendición que Dios le podía proveer. Él no le hubiese dado ningún sentido a eso porque él estaba buscando salvaguardar su vida, pero en relación con alcanzar la vida eterna, ¿sí? Es decir, se la pasaba corriendo de un lugar a otro. Lo que dice Hebreos 11, por ejemplo, al final es una recopilación de la manera como estos vivían. Entonces, el proponerse uno en el presente, por ejemplo, no es que usted le ha ido mal, Dios sí que lo va a bendecir. Y no quiere decir que Dios no pueda bendecirlo, pero ese no es el núcleo del evangelio, ¿sí? Más, puede que usted, si tuviese una vida tranquila, se convierte al evangelio. Es como si usted entrara en una tormenta donde de todo le llega a su vida. Pero a diferencia de lo que tenía antes, pues en el presente usted alcanzará la vida eterna. Y eso le da sentido a su existencia. Jesús dio una enseñanza. Señor, todo lo hemos dejado. ¿Qué vamos a tener? Jesús dijo, no hay una persona que haya dejado todo, como ustedes dicen, que no reciba 100 veces más aquí y como fin la vida eterna. Y es muy interesante
el aporte que hace el pastor, porque mire que Dios es soberano, Él tiene el control, Él hace llover sobre buenos y malos. Pero eso no es igual a que, siendo Él como es, esté obligado a hacer lo que yo quiero que se dé en mi vida. Porque entre otras cosas, el Padre Nuestro tiene una palabrita: hágase su voluntad en el cielo y después en la tierra. Y si arriba, donde se toman las decisiones, llegase a tomarse una decisión, entre comillas, que va en contra de lo que yo pienso o lo que quiero, no es igual a que sea el castigo, a que sea el acabosis, sino más bien debo entender que es la escuela que Dios me permite vivir para fortalecer mi carácter cristiano, mi fe, mi conocimiento, mi paciencia. Hay tantas cosas que se dan en el proceso de la vida cristiana que nosotros en un momento determinado lo miramos de manera negativa y se nos olvida lo que ya fue dicho por el apóstol: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire que un teólogo en el pasado, que un día dijo así, frente a otros compañeros suyos que ejercían lo mismo de él: culpa, bendita culpa. Y el otro, que era un santurrón, le ha dicho: ¿cómo se le ocurre? Y él dice: sí, si no hubiese sido por tantos pecados que cometí, yo no hubiera alcanzado a entender hoy la misericordia de Dios. O sea, es bien interesante, porque uno tiene que llegar a una conclusión, y es que en el proceso de la vida uno va aprendiendo y se va dando cuenta, como este teólogo, de que el hecho de estar vivos, de contar con la comunión con Dios, de poder hablar con Dios, de poder sentir su paz, es el resultado de la misericordia, en razón a que Él no me pagó conforme a mis pecados. ¿Ya? Entonces es bueno que los cristianos entiendan eso. Jesús habla de ocasiones de caer y plantea, pues, que es posible. También da una enseñanza muy importante, que el que se convierta en una piedra de tropiezo, la verdad, no tiene mucho futuro. Es algo así como pensar que a alguien que se le ata una piedra asegurada con una cadena y se lanza al mar pueda volver a salir a flote. Es decir, imposible. Imposible. Sin embargo, Jesús dice que es necesario que vengan, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y luego entra a una parte que es muy importante, donde dice: por tanto, en razón a lo anterior, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Tremendo, ¿no? En el infierno de fuego. Y aquí es donde viene lo que dábamos ahora como título, ¿no? Una interpretación equivocada de la Escritura puede ser fatal, ¿sí? Hay cualquier cantidad de testimonios. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que Dios iba a venir determinada fecha y trató de encontrar en el orden escatológico el día. Es más,
se van a investigar en un famoso libro que llama El Código Secreto de la Biblia. ¿Ha oído hablar de él? Y hacen una cantidad de conjeturas y como tienen de alguna manera cierta investidura, manipulan al auditorio con interpretaciones equivocadas y llevan a la gente a tomar decisiones que van en contravía del cristianismo, de la vida, de lo que representa el cristianismo entre la sociedad. Todo por una interpretación equivocada. Entonces aquí viene lo que el pastor Darwin decía acerca de un comentario que tuvimos, no sé si fue aquí en este medio. Yo personalmente lo conocí y conocí la persona. Es un muchacho de 22, 24 años, se ha enamorado profundamente y bueno, no sabemos qué dificultades se le presenten en sus noches en razón a su diario pensar en esa persona que ama. Parece que ha tenido algún problema de orden erótico y se ha levantado sumamente culpable, todo por falta de conocimiento, porque también es importante aclarar eso, ¿no? El médico aquí nos puede decir que influye en el individuo el que en un momento determinado tenga sueños eróticos y en consecuencia, pues, tenga eyaculaciones. Que a veces por falta de conocimiento las personas se sienten pecadores, Sí. desconociendo que al final el ser humano es una persona que, al igual que una vasija, recibe a diario y llega el día en que se llena, ¿no? Y se puede presentar uno de esos momentos que pueden ser desagradables y que cuando no se tiene el conocimiento pleno, se da por un hecho que cometió un adulterio o que cometió una fornicación. No sé desde el punto médico cómo lo ven. Completamente normal, desde el punto de vista médico, hay que aclararlo, ¿no? O sea, es decir, la influencia de lo que se ve, de lo que se escucha, de los cambios hormonales. ¿Puede afectar? Consecuencias. No, digamos que, por eso digo, desde el punto de vista médico, ahora está el tema de qué influencia al individuo a tener sueños eróticos, ¿sí? Pero que desde el punto de vista médico se determine que eso sea anómalo, no. Desde nuestra perspectiva, pues aquello que se observa, aquello que se habla, aquello que se escucha, eso que se insinúa, pues se convierte como en el factor desencadenante que la persona durante la noche pueda tener algún tipo de estos eventos. Pero que se diga que es una cosa anormal, no. Creo que de algún modo lo que usted afirma, aunque el cuerpo hace reabsorción de algunas sustancias, no todas se reabsorben. Entonces sí, digamos que los hombres, hay gente que se dice, y bueno, voy a hablar en términos técnicos, no espero que nadie se alarme, que los hombres en las mañanas tienen erecciones que son no conscientes, ¿sí? Por ejemplo, entonces se alarma. No, es lo más natural que por los cambios hormonales, se llama el efecto ALBA, se tengan esos cambios por la presencia de testosterona circulante. Entonces, eso es completamente normal, ¿sí? Entonces, pero a veces... Dentro del desarrollo humano. Claro, la adolescencia en el hombre y en la mujer difícil. Es una etapa donde hay unos cambios hormonales significativos, que es lo que nos hacen tener ese paso, esa transición, como el engrosamiento de la voz, la aparición de vello, la aparición de bozo, la aparición de vello púbico, el aumento del tamaño de nuestro miembro viril, el aumento del tamaño de nuestras estructuras internas, llámense testículos, llámense ovarios, llámense útero, y todo es dado por un influjo hormonal, lo que genera unos cambios marcadísimos. Aquí quien sea papá sabe cómo en los hijos se ve eso, tanto en hombres como en mujeres. La exposición, digamos, antes de la adolescencia de un chico con una chica no le genera nada. Ya a partir de los comúnmente, ¿no? 12, 13 años, ya el chico comienza a tener otro tipo de sensación. ¿Qué cambió? Su respuesta a nivel hormonal y neurológico frente al estímulo. En el desarrollo de su vida. Completamente normal. Es normal.
Ahora, el problema del pecado, en ese caso, va a depender de la conciencia del individuo y de la formación que haya tenido. Porque mire que todo también depende de la enseñanza. Yo fui a una iglesia donde el pastor enseñaba que nadie podía ponerse un vestido negro, porque representaba de alguna manera, o desde el punto de vista de él, era pecado. A tal estado que si un creyente llegaba con un vestido negro, así fuera el predicador, no lo ponía a predicar, porque para él estaba en pecado. Entonces también hay muchas cosas que hacen carrera en el ejercicio de la vida cristiana que no son un pecado, pero que quien tiene la investidura lo hace ver como un pecado y por eso afecta de manera negativa a otros. Yo creo que ahí es donde Pablo tiene razón cuando dice que el que aspire al ministerio no debe ser un neófito. ¿Ya? Porque la falta de conocimiento del que lidera un proyecto tan grande como es el proyecto de Dios, hombre, puede causar mucho daño y daños irreversibles. Entonces, parece que este creyente del que me ocupo hoy, seguro fue no bien enseñado con respecto a lo que en sí dice el texto. Y una mañana, él se ha sentido seguramente culpable, pecador, porque tiene una erección, porque tuvo una eyaculación nocturna, por un sueño, o puede darse inclusive que la tenga sin haber tenido un sueño, porque eso también se da. En todo caso, él se siente mal y va y se castra. Todo porque acaba de leer un texto que dice, si tu mano te es ocasión, si tu ojo te es ocasión, entonces sácalo. Entonces él piensa que su problema está en sus testículos y la mejor manera de no sentirse así, pecador, es arrancar de una vez por todas lo que equivocadamente él piensa que es lo que le está haciendo daño. Y se ha mutilado. Por eso dijimos ahora, una mala interpretación de la Escritura puede traer unos daños terribles. ¿Ya? Hay una historia muy interesante de alguien que lee el pasaje donde Judas entrega al Señor. Y pues estaba pensando en el suicidio. Tenía un problema que lo estaba afectando y abrió la Biblia y encontró el texto que decía, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y él, sin mirar el contexto, va y toma una soga y se cuelga a un árbol y le pone fin a su vida. Por eso es que es tan delicado ser pastor. Hay gente que cree que ser pastor es cualquier cosa. Pero mire que en Estados Unidos, por ejemplo, el ejercicio de pastor está entre las 4 profesiones más complejas del mundo, allá en su entorno, por lo que representa. Entonces sí es importante 2 cosas aquí, que quienes son formados para el ministerio, se les abra la mente a través de la enseñanza, de tal forma que cuando lleguen a ejercer, sea el equivalente al abogado que cuando va a defender al culpable tenga la argumentación, el conocimiento, los fallos de las cortes que de alguna manera le abren camino para tomar una postura, como el juez, que tenga la capacidad para establecer diferencias y mirar si realmente la argumentación es válida o no. Así el pastor que ingresa a este santo oficio, pues debe de tener la formación y la información suficiente como para asumir tan grande compromiso, porque existen de por medio la vida y la eternidad de mucha gente, de mucha gente. Por eso no piense usted que ser pastor es camine y almorcemos.
Cualquiera da un discurso, pero ser pastor es otra cosa. Entonces, una de las cosas que deben de tener en cuenta aquí, hablando del campo del ministerio, es la formación en información del pastor. Y dos, que cuando el lector de la Biblia esté frente a la palabra, tenga en cuenta por lo menos 5 cosas. La primera, iluminación de Dios para entender lo que Dios transmite en su palabra. Saber quién escribió, a quién, cuándo y por qué. Con esas 5 herramientas, difícilmente una persona hará mal uso de un párrafo bíblico para su autodestrucción o la destrucción de otros. Es que aquí hay varias cosas también hablando de eso y pues obviamente que uno se pone a pensar lo que el hermano, definitivamente el pasaje no nos manda a mutilarnos absolutamente nada. Eso es claro que no es una mutilación física, pero si lo mandamos al ámbito, Por eso una mala interpretación. claro, esa mala interpretación está ahí. Pero aquí hay una cosa que no quiero pasar por alto. Dice la palabra de Dios que el efecto es para los que creen en Él, ¿sí? A estos pequeñitos que creen en mí. O sea, muchas personas tendrán muchas características y muchas cosas, pero aquí hay una defensa, pero también hay un sentido de propiedad. Ese sentido de propiedad que Dios pone aquí, los que creen en mí. Ya hay un sentido de propiedad y una protección para ellos. Qué bueno que nosotros podamos entender que vamos a tener esas dos cosas, un sentido de propiedad de parte de Dios y una protección, y esa protección también va a estar salvaguardada en lo que el hermano Carlos acaba de decir, de hacernos comprender el derecho, el orden de las cosas, porque si, escuchando al hermano Carlos, mirábamos, otro título se hace el origen de los tropiezos, y fíjese que ese es un tropiezo por pura ignorancia y por falta de conocimiento. Habrán otros tropiezos que los podríamos caracterizar acá y habrán de pronto una lista muy larga, pero lo importante acá es que nosotros podamos decir que sí hay una protección de propiedad que Dios nos dice, es que ustedes son míos, ¿sí? Y también otra cosa muy interesante, que como somos de Él va a buscar la forma de que seamos bien informados por un pastor, como usted lo acaba de decir, con todas esas credenciales, que vamos a estar muy bien informados y esa información nos va a dar la protección que necesitamos para una buena interpretación Yo de la leí Biblia. una conferencia para pastores que la llamé amenazas ministeriales. Una de ellas es la falta de conocimiento del que lidera el proyecto de Dios. Un pastor lidera el proyecto de Dios. Y la responsabilidad es muy grande, a tal estado que Pablo dice, sujétese a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces es bien delicado el asunto desde ese campo ministerial. Y en el campo de la interpretación, es muy bueno que el estudiante, el lector de la Biblia, tenga cuidado y no tome la parte por el todo. Aquí hemos dicho más de una vez, hay pasajes que tienen un pensamiento central y usted le toca leerse hasta un capítulo, por ejemplo. Ujú. Pero hay textos que tienen un pensamiento central en un solo versículo. ¿Ya? Hay textos que para hacer una correcta interpretación hay que leer 3 capítulos, como 1 Corintios 12, 13 y 14. Usted no podrá entender el capítulo 12 si no entiende el capítulo 13 y lo aplica según el capítulo 14, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, es muy interesante que los que leemos la palabra prestemos atención. Pongamos mucho cuidado para que no resultemos cometiendo las locuras de aquel que se mutila porque no entendió, no supo leer, de aquel que se suicida porque al leer el texto lo que has de hacer, hazlo pronto, y parece que en el pensamiento que él tenía, pues él esperaba una respuesta de Dios y dice, bueno, Dios está avalando lo que voy a hacer, y va y se suicida. Entonces aquí es muy importante que le pongamos cuidado
a lo que la Biblia dice. Y por eso hablo de la iluminación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Siempre uno debe de hablar con Dios antes de mirar lo que Dios quiere decirme, porque la palabra de Dios se entiende por iluminación. Iba, ¿Sí? iba a decir, y tiene un, o sea, tiene un adendo que hace ser mucho más amplia la idea, y es el uso del término pequeñitos. Claro. Usted lo ha dicho muchas veces, creo que nos pasa. Digamos, el que desde el altar se diga algo frente a una feligresía que está instruida en algún tema, en ocasiones, a pesar de que lo que se diga no es coherente con la palabra, la feligresía que tiene un conocimiento amplio de la palabra simplemente lo escucha y dice, se pudo haber equivocado, está haciendo una mala interpretación, y continúan con su vida. El problema es que el uso del término pequeñito, dicen algunos estudiosos, que tiene que ver con los que están comenzando, ¿no? Con los niños Con en la esos fe. que no formación pueden inicial. recibir comida sólida, sino leche todavía, ¿sí? Y ahí sí que es importante. Y yo quisiera hacer un panorama sobre esto, ampliar un poquito la idea. Sabe que nosotros, como iglesia, yo percibo ahora, ¿no? Antes no, que tenemos una deuda pendiente O con sea los que ha niños. crecido en el Claro, con los niños. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones escuela dominical es un espacio para el que no tuvo espacio en otros comités. Entonces, a pesar de que no tenga ni el conocimiento, ni la formación, ni la idoneidad, lo enviamos allá a que forme a las futuras generaciones o los maestros de adolescentes, o el hermano que comienza a dar un estudio bíblico. Entonces, de algún modo, se requiere no solo disposición, ay, yo lo quiero hacer. No, pues sí, pero se requiere que conozcas a aquellos que vas a hacer, porque se puede generar dentro de ese grupo al que tú vas a enseñar una idea sesgada o errada a partir de tu mala interpretación de un texto o de una doctrina. Y tenemos serias dificultades en algunos ámbitos. ¿Por qué? Pero es que yo fui enseñado así. Y lo más difícil no es aprender, Sí, es no. desaprender para aprender bien. Exactamente. Entonces, es un serio dilema. Y lo digo porque no lo estoy inventando, lo dice el texto, de estos pequeños que creen en mí. Y el verso tropezar, el original es como escandalizar, o sea, el que decide abandonar en consecuencia de algo que dice. De una información mal dirigida. Claro. Y lo hemos hablado el hermano Carlos y yo en algunos ámbitos de formación De a esas los tertulias que obreros tenemos. nuevos, como yo le digo, uy, dijeron algo que. Entonces, yo le digo al hermano Carlos, no hay problema con el que de pronto se ha instruido y dice, eso no es así, tal, pero el que no y lo cree todo. Entonces, es un tema importante. Y mire que dice que cualquiera que haga escandalizar a alguno de estos que está comenzando a crecer en el evangelio y que ha creído en mí, mejor le fuera que se colgase estoy parafraseando, ¿no? Sí. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, no tiene salida. Yo le digo a Evelyn, a veces algo, discrepamos en eso, los medios son importantes. Es decir, los fines son importantes, ¿sí? Entonces, hay gente que dice que el fin justifica los medios. Pero los medios, los métodos, los mecanismos, la forma, a veces usted puede tener buena voluntad con hacer algo, pero puede que Está esa transmitiendo un mensaje negativo. En el reciente pasado tuvimos aquí en el programa Pregunte Usted ese momento tan duro donde un joven que ayuda en la iglesia tienen un fin muy importante de orientar a la juventud y para ello buscan unos personajes en una obra de teatro. Y después de desempeñarse en el papel que le tocó, fue y se suicidó. Uy, sí, usted me Sí, contaba nos esa contó historia. esa historia. Muy delicado, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Todo porque, hombre, sí hay que tener cuidado que no podemos ser maquiavélicos. El fin no justifica los medios. Y nosotros tenemos, pues, testimonios inclusive de la vida política de nuestro país. Hay un fin bueno y se
hace uso de medios que terminan siendo muy complejos. También sucede en el campo de la enseñanza en el medio del cristianismo. Entonces sí vale la pena que las personas tengan cabeza fría para pensar acerca de qué es lo conveniente y no conveniente, y de tratar de llevar el mensaje de Dios de una manera tan concienzuda, se puede decir así, Sí, bien argumentada, con la razón de lo que Dios enseña, una interpretación correcta que haga que las personas puedan ser beneficiadas y no afectadas de manera negativa, que es muy delicado. Es que mire usted que, como hemos dicho más de una vez, cuando usted está en un escenario, hay gente de todo, de todas las clases, de todas las estructuras religiosas, y puede ser que no tengan la capacidad de discernir para saber aprobar o improbar. De hecho, que a veces en las reuniones uno dice algo fuera de lo que quiere decir y la comunidad dice amén, aprobando lo que uno dice. sí. Muchas veces el líder lo hace para probar la capacidad de análisis del individuo. Entonces, mire que sí es muy delicado esto. Y es que, hermano Carlos, déjeme volver a insistir en algo. ¿Qué labor la del ministro? ¿Qué labor la del pastor? ¿Qué compromiso y qué responsabilidad? Mire, y no otras veces tenemos que sacarlo de una crítica. Yo me acuerdo en tiempos de aquí, en el Boyacá Real, el hermano Ramiro Cortés, a él lo criticaban mucho porque no soltaba el púlpito. O sea, él pasaba el año y era dueño y señor del púlpito. Sí, no lo soltaba por las razones que uno hoy podría entender con mayor tranquilidad. ¿Por qué es tan delicado la información que ustedes de allá? Que yo creo que él sentía esa responsabilidad a su mayor expresión y era un hombre que no soltaba el púlpito, precisamente por eso, porque cualquier cosa podía pasar de una mala desinformación, de una mala cosa, y él era muy celoso en soltar y en Muy dejar eso, cuidadoso de la muy doctrina. cuidadoso de la doctrina. Y claro, yo le puedo decir, gracias a Dios, lo que decía el hermano, yo tuve el privilegio de hacerme en escuela dominical. Porque allí en escuela dominical, cuando usted toma este oficio con la responsabilidad que se debe tomar, usted debe saber que debe tener no solamente una disposición, sino de verdad acoplarse y a estudiar y a enseñar y a aprender y a recibir la enseñanza de su pastor para de verdad llevar una información a esos pequeñitos, y nos referimos directamente a ese grupo de la iglesia, una información que de verdad los va a estructurar. Yo pienso que hoy quienes nos equivoquemos es por negligencia, porque realmente hay instituciones dentro de la iglesia que nos capacitan. Inclusive, por ejemplo, hay escuelas de formación en el área ministerial, hay escuelas de formación en el campo de la educación cristiana, como lo que usted va a iniciar, donde usted recibe una información que puede no ser la más perfecta, pero sí le abre panoramas que usted está llamado a mejorar. Y hay instituto bíblico, bien o regular o mal, si usted lo interpreta, siempre tendrá un aporte importante para su crecimiento en el conocimiento de Dios y de las Sagradas Escrituras. Entonces sí vale la pena que nosotros, que nos tocó este precioso tiempo, aprovechemos al máximo para formarnos e informarnos, porque a mí no me tocó así. Yo nunca fui a una clase de escuela dominical. Se bautizó y siga. Yo nunca recibí una enseñanza acerca de la predicación o de cómo abordar las escrituras o de cómo manejar una contabilidad en la iglesia. Pero los que salen hoy al ministerio tienen un bagaje. Imagínense todo lo que compartimos aquí, por ejemplo, puede servirle mucho a una persona que está ingresando, que va a ingresar al santo ministerio, porque al final uno ya ha vivido la vida, ¿no? Y
ha recibido información de muchas fuentes y en el camino uno ha ido dando pasitos que de pronto le degeneren alguna autoridad como para decir algo en razón a las vivencias. Entonces aquí es bueno que los cristianos entiendan eso. Entonces no se preocupe porque vengan problemas y obstáculos. Quien debe de preocuparse es por el que los causa. Ese sí debe preocuparse. Sí. Pero si yo, en mi buena fe, llego a tener un obstáculo, debo de tener la capacidad para entender de que fue un error del otro, pero que yo puedo reparar, enderezar, direccionar y en consecuencia sentirme beneficiado de alguna manera. Porque yo recuerdo que una vez di una enseñanza, me despedí de una iglesia y me dieron la oportunidad de dar el último sermón. Y lo titulé Sacando lo perfecto de lo imperfecto. Ese fue mi sermón. Yo me acuerdo casi de todos los sermones que he predicado. Que he predicado muchos. Pero yo quería hacerle ver a la gente, a través de esa reflexión, que a veces uno se frustra porque no le salieron las cosas bien. Y uno tiene por filosofía de vida y de éxito todo aquello que va direccionado y que no tiene absolutamente ninguna dificultad. Entonces dice, uy, voy bien. Pero se nos olvida que uno no levanta el pie a la altura suficiente si no tiene un tropiezo. Ya. Entonces, cuando yo me tropiezo y me levanto la uña mayor, me duele. Pero me enseña a que tengo que levantar más el pie, a que tengo que poner cuidado. Entonces, yo me refería a eso, de esas partes negativas que yo enfrento en la vida y que a veces pierdo. Yo debo sacar la parte positiva y es no volverme a equivocar. Aquí debe de ser algo similar. En la vida suya, en la vida de los cristianos, cada vez que se le presente un tropiezo por alguna circunstancia de la vida, más allá de que se escandalice por el sermón del pastor y le genere desmotivación, que es más o menos lo que, parafraseando, el pastor nos estaba haciendo saber ahora. ¿Lo entendí bien? Sí, sí. O sea que puedo ser alumno suyo. Entonces, hombre, entendamos de que, bueno, la persona está desubicada, no tiene la información, no sabía hacerlo, pero más allá de que yo en un momento pensé que sí era, voy a desaprender aquella parte negativa para poner en práctica en mi vida y no equivocarme como el otro. Es que mire, la Biblia da la enseñanza. Cuando uno lee 1 Corintios 10, dice, todas aquellas cosas negativas que pasaron nos sirven como ejemplo a nosotros para Nuestra enseñanza. Que no seamos como ellos, no murmuremos como ellos, no forniquemos como ellos, no seamos incrédulos como ellos. Eso se llama sacar lo positivo de lo negativo. Sacar de lo imperfecto lo perfecto. Y eso es lo que hoy se requiere dentro de los cristianos, que en vez de desmotivarse por situaciones negativas que se dan dentro de su comunidad, de pronto en el manejo de su pastor, en ciertos campos del área ministerial, que puede darse, pues que no le generen desánimo, sino más bien que le fortalezca su carácter, le enseñe para que cuando mañana esté en esa condición, que eso es una de las cosas que yo le digo a los que están bajo mi responsabilidad y me da la oportunidad de enviarlos al ministerio y de pronto se dan cuenta de algo anormal en alguien y eso es lo que no le puede pasar a usted. Yo se lo he dicho a Darwin, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pastor, eso que usted vio,
eso que usted escuchó, eso es lo que no le puede pasar a usted. Porque eso es la vida, una escuela. Y ojalá que hoy entendamos que la mejor escuela está a los pies de Jesús cuando pedimos la iluminación para el estudio de la palabra de Dios y tenemos en cuenta esos aspectos tan básicos que nos llevan a tener una correcta interpretación de la Escritura y que al transmitirla quienes nos escuchan sean beneficiados, no se escandalicen, no diserten por causa de una mala enseñanza y que yo pueda pues acostarme tranquilo. Yo quiero confesarme con todos hoy aquí. Yo después de que doy una enseñanza en la escuela dominical, me he ido para mi cuarto y he llorado. Yo he llorado porque he vuelto a vivir la enseñanza y a pensar en qué pude haberme equivocado y en qué pude haber afectado. Y he descubierto que alguna vez me he equivocado, o muchas veces, y eso me genera dolor. Merceditas a veces llega y me encuentra escuchándome la enseñanza. Sí. Y ella me dice, ¿usted se está escuchando? Digo, sí. Y sí, digo, para saber en qué fallé. Es un gran ejercicio. Es un gran que uno puede ejercicio, hacer. sí. Porque yo creo que el predicador, el pastor, el maestro, debe de preocuparse por la excelencia Así es. en lo que hace. Amén. 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 Por la excelencia. Usted no puede ser un predicador mediocre. Debe ser una persona que si ama lo que hace, preocúpese por hacerlo con excelencia. Amén. Entendiendo que, en primer lugar, es el portavoz de Dios. Oh, amén. Y en segundo lugar, está orientando a la iglesia de Dios. Entonces aquí realmente vale la pena que las personas tengamos la madurez, la capacidad, la humildad, como para aceptar de que también nos equivocamos. Y es que qué bueno decir, voy a ponerlo en título personal, qué bueno cuando uno tropieza y el tropiezo de uno le sirve de ejemplo a otros para que no hagan lo mismo, Por ejemplo. ¿sí? Pero también ese tropiezo calculado de rebeldía, de desobediencia y que lo exhiben como si no pasara Como nada, un trofeo, ¿no? como un trofeo, qué cosa tan peligrosa. No, Aquí es lo estamos mortal. leyendo para que la gente a veces dice, mire, yo entro y soy piedra de tropiezo literalmente en la iglesia y no se siente nada, Hay ¿sí? un meme, ¿no? Tú me Sí. dijiste que servías en la iglesia. Sí, Sí. pero de piedra De piedra de tropiezo. Entonces, y lo más caso No, es yo que, escuché a un compañero que dijo, yo creo que a mí me enviaron porque era un problema en la iglesia. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pues aquí hay que ponerle cuidado porque está de por medio nada más y nada menos que la amada de y Dios. una super sentencia que hay acá, una Claro. sentencia, por favor. Así que ponga cuidado, no haga tropezar a nadie, Amén. no lo haga tropezar, por favor, no lo haga tropezar, no haga que él se tome el medicamento que le causa daño a su salud, señor médico. Escandalizar a nadie. Es una figura, ¿no? No, Es pero un sí símbolo. tiene todo el sentido. Claro, por eso usted hace un diagnóstico para poder mirar si lo que le va a mandar al paciente de verdad le beneficia o no. Entonces aquí somos cristianos Amén. y como cristianos vamos a tener en cuenta esto. La Biblia no está diciendo que tiene que amputarse la mano o los ojos o el ojo o la pierna o sus genitales. La Biblia lo que está diciendo es que aquellas cosas que estorban mi normal crecimiento espiritual son las que yo debo de dejar. Amén. ¿Sí? Debo de dejar. Bueno, coloquemos ejemplo. Me afecta sobremanera la pornografía. Pues venga, abandónela, sáquela Ujú. de su alacena. ¿Cierto? De su óptica. Me afecta el dinero fácil de manera negativa. Bueno, entonces, aunque mi ambición sea conseguir mucho dinero, voy a más bien a aceptar
que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Tengo una relación con alguien que me hace daño. Pues yo debo de entender que debo de sacarla. Porque en el orden bíblico la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo que a mí me hace daño, lo que me causa dolor, lo que me destruye, bueno, ese puede ser el ojo, ¿no? Que tengo que sacar. Esa puede ser la mano que tengo que cortar. Jesús no hablaba de mutilar el cuerpo, hablaba más bien de quitar de la vida del individuo todas aquellas cosas que le quitan la paz, la buena relación con Dios, la esperanza en la eternidad. Ojalá que nosotros aprendamos cada día de la Escritura a vivir, pues dependiendo de lo que vivamos aquí, también será nuestra eternidad. ¿Cómo le parece?